sobre todo a ti y a todos ustedes por haberme invitado. Bueno, rápidamente voy a ir a eso. Yo me dedico a antropología de la alimentación desde hace más de 20 años. Y en enero del 2000 ya existía el patrimonio inmaterial de la humanidad dentro de las normas de la UNESCO, y a mí se me ocurrió que las cocinas eran un patrimonio de la humanidad. Entonces, en la UNESCO, en la Sala 2, di una conferencia en enero del año 2000, donde dije que las cocinas del mundo, ojo, no gastronomía, las cocinas del mundo tenían que ser reconocidas como patrimonio inmaterial. Por supuesto, es decir, el ser humano de qué vive, de la alimentación, todo lo demás se teje y se construye a partir de la vida cotidiana de los seres humanos. ¿Y cuál es su vida cotidiana? Es producir sus alimentos. Y eso se queda como si fuera un dato obvio que ni siquiera vale la pena mencionar. Entonces, propuse que en general las cocinas del mundo, pero sobre todo por una razón que en esa época no sonaba mucho, porque no hay una cocina que no provenga de la tierra, de la naturaleza. No existe un ser humano que no haya comido de su tierra, de lo suyo. Lo humano se construyó a partir de los alimentos y tampoco del tuétano, de los huesos y etcétera, no, de los cereales. Los cereales, que son azúcares lentos que alimentan las neuronas del cerebro, propiciaron el desarrollo neuronal que a su vez dicta los movimientos musculares y después, como decía Marx, la práctica hace evolucionar la conciencia. Entonces, los primeros, si la construcción de lo humano se hizo con base en la ingestión de azúcares lentos, es decir, de cereales. Y hay tres grandes culturas de cereales: la del arroz, la del maíz, la de los tubérculos. Y, por supuesto, la cultura de los trigos, cebada, centeno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso definió, a mi manera de ver, y como lo he propuesto en un libro que me encargó la UNESCO, definió la evolución de la humanidad. Todos los pueblos que cultivaron sus cereales en policultivos crearon culturas extraordinarias. Y los pueblos, que es una zona bastante reducida del planeta, que basaron su alimentación en monocultivos, fueron desde los trigos, es decir, Europa, Mesopotamia y Europa. Y esa manera, ¿por qué en monocultivos? Porque no crecen al mismo tiempo los distintos cereales de ese tipo. No pueden, digamos, cosechar las semillas, las gramíneas de cereales distintos si no convierten en monocultivos. Con lo cual empobrecían las tierras, con lo cual inventaron una tecnología de expansión territorial, es decir, de destrucción del otro, de los otros. Y aquí estamos, después de la autoconstrucción de lo humano, estamos en un punto de la autodestrucción del origen de la vida. Es muy grave. Pero concretamente, porque estamos hablando de México, México es una de las tres grandes culturas de cereales donde, si el ser humano se autoconstruyó ingiriendo cereales hace unos 3,5 millones de años, mucho antes de que hubieran inventado los artículos para cazar animales y etcétera, que llegaron a inventar, claro, ese tipo de herramientas gracias a que tenían millones de años de estar consumiendo cereales y autoconstruyéndose, empezando por el dedo ponible, la bipedia, etcétera, etcétera, pero luego continuando con todo lo demás. Entonces, eso nos trae a lo que se trató ahora ya, que es importantísimo a mi manera de ver, porque lo que no se considera prácticamente en el patrimonio cultural
es la naturaleza. Y la naturaleza no surgió así solita, nada más ya está cultivada, ya es un patrimonio cultural, cultivo cultura. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Destruir el principal patrimonio cultural de este país, como se destruyó en África. El cinturón ecuatorial fue destruido todo, se desertificó parte de África, etcétera, porque la base de los alimentos no se protegió nunca. Cuando yo propuse en la UNESCO esto, ¿verdad?, decía, la comida mexicana hay que declararla Patrimonio de la Humanidad porque proviene de la milpa, y si se declara la comida, las cocinas mexicanas, no la comida, la cocina implica una elaboración cultural, ¿no? Si se protege, se declara a las cocinas mexicanas de toda la República, lo que reconocemos como México, Patrimonio de la Humanidad, se tiene la obligación de preservar sus orígenes, o sea, la milpa mesoamericana. Pero entonces un grupillo por ahí en el 2004 se apropió de la idea y lo convirtieron en lo que ya se dijo en esta mesa de todos mis colegas, ¿verdad?, en un mecanismo mercadotécnico que ha enriquecido a muchas gentes al grado de hacer encuentros internacionales de cocinas mexicanas en Acapulco. ¿Qué es eso de un encuentro internacional de cocinas mexicanas? O sea, de veras que alguien me lo explique, ¿no? Las naciones que hacen las cocinas mexicanas se juntan en Acapulco. No es cierto. Lo que no tenemos ahorita es esa obligación. Entonces, bueno, yo estoy trabajando dentro de un grupo que ojalá se uniera más personas, que se llama Cruzada por la Milpa. Es decir, a este gobierno particularmente, que dijeron de una manera estupenda cuáles son las deficiencias que se tienen respecto al reconocimiento de lo que es patrimonio cultural y lo que no es patrimonio cultural. Sí, todo eso, pero todo eso de lo que hablamos está hecho con base en los alimentos. Se alimentan los creadores de cultura. Primero se alimentan. Y se alimentan de una manera que les sugiere los dibujos, las esculturas, las expresiones, las locuciones, las historias. Todo eso proviene de la alimentación, de su interacción con la naturaleza. No hay nada en las manifestaciones culturales de un pueblo que no provenga de su interacción con la naturaleza, y que en esa interacción él se reproduce, el ser humano se reproduce a través de esa interacción, y lo que le da cada medio natural es lo que cambia la expresión de lo escrito, de lo representado en piedra, de los colores, de todo. Bueno, yo creo que ya dije lo que quería decir. Gracias.